nombre es Roberto, tengo 62 años y durante 43 años de mi vida creí que estaba sirviendo al Dios verdadero. Fui anciano de la Congregación Esperanza Eterna de los Testigos de Jehová por más de 2 décadas, respetado por todos los hermanos, consultado para decisiones importantes, considerado un ejemplo de fidelidad y dedicación. Hoy, mientras les hablo, cargo un dolor que ningún título religioso puede aliviar, una culpa que corroe mi alma todos los días desde aquella madrugada de marzo de 2018, cuando vi morir a mi esposa Clara en mis brazos, porque elegí obedecer una doctrina en lugar de salvar la vida de la mujer que amé durante 38 años. Clara tenía 57 años cuando sucedió. Era una mujer fuerte, dedicada, que pasaba más de 70 horas al mes en la predicación como pionera especial. Nos conocimos desde adolescentes, cuando yo tenía apenas 17 años y ella 15. Fuimos criados en la misma congregación en Valle Sereno, una ciudad pequeña en el interior, donde todo el mundo se conocía y las familias testigos eran como una gran familia unida por la misma fe. Nuestro matrimonio se celebró en el Salón del Reino, rodeados de hermanos que nos amaban, con la bendición de los ancianos y la certeza de que estábamos siguiendo el camino correcto trazado por Jehová para nuestras vidas. Construimos juntos una vida dedicada enteramente a la organización. Clara se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para su estudio personal. Preparaba nuestras comidas, siempre pensando en cómo podríamos usar el tiempo ahorrado para predicar más. Organizaba nuestra agenda familiar alrededor de las actividades espirituales. Yo, como anciano, pasaba noches enteras preparando discursos, visitando hermanos con problemas, participando en reuniones del cuerpo de ancianos, siempre con su apoyo incondicional. Nunca tuvimos hijos, no porque no pudiéramos, sino porque decidimos dedicar toda nuestra energía y recursos a la obra de predicación, especialmente después de que la organización enfatizó tanto la proximidad del fin de este sistema de cosas. Nuestra rutina era intensa, pero llena de propósito. 3 reuniones por semana en el Salón del Reino, estudios familiares todos los lunes, predicación de casa en casa los sábados por la mañana, visitas pastorales los domingos por la tarde, asambleas de circuito y distrito, congresos regionales. Clara participaba activamente en la Escuela del Ministerio Teocrático. Yo daba discursos públicos en varias congregaciones de la región y juntos conducíamos estudios bíblicos con personas interesadas en la verdad. Éramos conocidos como una pareja ejemplar, siempre presentes, siempre dispuestos a ayudar, siempre demostrando alegría espiritual, incluso cuando enfrentábamos dificultades económicas por trabajar solo lo suficiente para sobrevivir y dedicar el resto del tiempo al servicio de Jehová. La fe era nuestra base, nuestra identidad, nuestra seguridad. Cuando los hermanos enfrentaban problemas, nos buscaban para consejos bíblicos. Cuando los jóvenes de la congregación pensaban en tomar decisiones importantes sobre carrera o matrimonio, conversaban con nosotros. Cuando llegaban visitantes a las reuniones, frecuentemente éramos designados para recibirlos y ayudarlos a sentirse bienvenidos. Nuestra casa estaba siempre abierta para la hospitalidad, especialmente durante las visitas del superintendente de circuito o cuando recibíamos misioneros de otras regiones. Clara cocinaba comidas especiales, yo organizaba programas de entretenimiento espiritual y todos siempre salían de nuestra casa edificados y fortalecidos en la fe. Nunca cuestionábamos las orientaciones de la organización. Cuando el cuerpo gobernante publicaba nuevos entendimientos, los aceptábamos con gratitud, entendiendo que la luz se estaba haciendo más clara. Cuando surgían ajustes en las doctrinas, los estudiábamos cuidadosamente y los enseñábamos a otros hermanos con convicción.
Cuando decisiones difíciles necesitaban tomarse en la congregación, siempre consultábamos las publicaciones y seguíamos fielmente las directrices establecidas por la sede mundial. Nuestra obediencia era completa, nuestra confianza en la organización era inquebrantable, nuestra certeza de estar en el camino correcto era absoluta. Entre todas las doctrinas que seguíamos rigurosamente, había una que siempre me impresionaba por el valor que exigía: el rechazo de las transfusiones de sangre. Estudiamos profundamente los textos bíblicos que fundamentaban esta posición. Entendíamos que aceptar sangre sería violar la santidad de la vida ante los ojos de Dios. Sabíamos que muchos hermanos alrededor del mundo habían enfrentado presiones médicas y legales para mantener su integridad en este asunto. Clara y yo teníamos nuestros documentos de directrices anticipadas de salud siempre actualizados. Habíamos conversado varias veces sobre nuestra determinación de permanecer fieles incluso en situaciones de vida o muerte. Y yo había aconsejado a otros hermanos de la congregación sobre cómo prepararse espiritualmente para enfrentar presiones hospitalarias. En febrero de 2018, Clara comenzó a sentir un cansancio inusual. Inicialmente, pensamos que era solo el resultado de una temporada particularmente intensa de actividades espirituales. Tuvimos una asamblea de circuito, después un congreso regional, seguido por una campaña especial de predicación que duró 3 semanas. Clara siempre se entregaba completamente en todo lo que hacía para Jehová, así que no era raro que quedara exhausta después de periodos intensos. Pero el cansancio no pasó, y ella comenzó a tener otros síntomas: dolores abdominales, pérdida de apetito, episodios de mareo que la obligaban a sentarse durante la predicación. Consultamos a un médico de nuestra ciudad, un hombre respetuoso que conocía nuestra posición religiosa sobre la sangre y siempre nos trató con consideración. Pidió algunos exámenes, pero los resultados iniciales no mostraron nada alarmante. Sugirió que Clara disminuyera un poco el ritmo de las actividades. Tal vez se tomara algunos días para descansar, pero ella se negó, diciendo que no podía faltar a las reuniones cuando tantos hermanos dependían de su ejemplo. Continuamos nuestra rutina normal, orando constantemente para que Jehová la fortaleciera y la sanara si era su voluntad. El último sábado de febrero, Clara se desmayó durante la predicación. Estábamos visitando una casa en el barrio Colinas de Fe cuando simplemente se desplomó. Los hermanos que estaban con nosotros la ayudaron. Recuperó la conciencia en pocos minutos, pero estaba muy pálida y confundida. Insistí en que fuéramos inmediatamente al hospital, pero ella dijo que estaba bien, que probablemente había sido solo el calor del sol. Regresamos a casa, descansó el resto del día, y en la reunión del domingo por la noche parecía estar mejor, así que dejamos pasar el incidente. En la madrugada del 15 de marzo, desperté con Clara retorciéndose de dolor a mi lado. Se agarraba el abdomen, gemía bajito tratando de no despertarme, pero cuando encendí la luz, vi que estaba muy pálida, casi gris, y sudando frío. Le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que el dolor había comenzado de repente, como si algo se hubiera roto dentro de ella. La ayudé a vestirse y la llevé corriendo al hospital municipal, orando durante todo el trayecto para que Jehová nos diera sabiduría y protección. En emergencias, los médicos la examinaron rápidamente e identificaron señales de hemorragia interna grave. Explicaron que necesitaban hacer una cirugía de emergencia para descubrir el origen del sangrado y detenerlo. Clara estaba consciente y lúcida. Tomó mi mano y dijo que confiaba en Jehová y en el equipo médico, pero que yo no debería olvidar nuestra posición sobre la sangre, sin importar lo que pasara. Besé su frente. Le dije que la amaba y que pronto todo estaría bien, y la vi siendo llevada al quirófano aún sosteniendo la tarjeta que identificaba nuestro rechazo a las transfusiones.
La cirugía duró 4 horas. Durante ese tiempo, llamé al superintendente de la congregación, el hermano Moisés, y a algunos ancianos cercanos. Vinieron al hospital para darme apoyo espiritual. Oramos juntos, leímos textos bíblicos sobre confianza en Jehová y esperamos con fe el resultado. Cuando el cirujano finalmente apareció, sus primeras palabras fueron que habían encontrado una ruptura en el útero causada por un tumor que no había sido detectado en los exámenes anteriores. Lograron remover el tumor y suturar la ruptura, pero Clara había perdido mucha sangre y su condición era crítica. Me miró directamente y dijo que una transfusión de sangre era absolutamente necesaria para salvar su vida. El mundo se detuvo en ese momento. Sentí el peso de décadas de fe, de enseñanzas, de compromisos asumidos ante Dios y la congregación. El médico explicó que sin la transfusión, Clara tendría pocas horas de vida, que su organismo no tenía reservas suficientes para recuperarse de la pérdida sanguínea. Miré a los hermanos que estaban conmigo. Vi en sus ojos la misma certeza que siempre habíamos tenido sobre nuestra posición doctrinal. El hermano Moisés puso la mano en mi hombro y dijo que Jehová estaba probando nuestra fidelidad, que esta era una oportunidad de mostrar que valorábamos más los principios divinos que la vida terrenal temporal. Respiré profundo, miré al médico y dije que no autorizaría la transfusión. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de mi vida. Clara fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración que luchaba por tomar. Los médicos hicieron todo lo que pudieron con tratamientos alternativos, administraron expansores de volumen, medicamentos para estimular la producción de glóbulos rojos, pero su estado seguía deteriorándose. Cada vez que entraba a verla, sus labios estaban más pálidos, su piel más fría, su respiración más laboriosa. Pero mantenía los ojos abiertos, me reconocía, susurraba oraciones pidiendo fuerzas a Jehová para mantenerse fiel hasta el final. Los hermanos de la congregación se turnaban para acompañarme. El hermano Moisés llamó al superintendente de circuito, quien nos visitó esa misma tarde para fortalecernos espiritualmente. Leyó textos sobre Job, sobre la fidelidad probada, sobre cómo Jehová nunca nos da pruebas más grandes de las que podemos soportar. Me recordó las historias de otros hermanos que habían enfrentado situaciones similares y se habían mantenido íntegros, ganándose la aprobación divina. Clara sonreía débilmente cuando escuchaba estas palabras. Apretaba mi mano como diciéndome que estaba en paz con nuestra decisión, que prefería morir fiel que vivir habiendo traicionado sus principios. Alrededor de las 8 de la noche, el médico principal me llamó aparte para una conversación privada. Era un hombre mayor, con años de experiencia, y podía ver en sus ojos una mezcla de frustración y compasión. Me dijo: «Señor Roberto, entiendo su posición religiosa, he tratado con otros casos similares, pero necesito que comprenda la realidad médica. Su esposa está muriendo lentamente. Su cuerpo no puede funcionar sin sangre. Tenemos bolsas de sangre compatibles esperando, el procedimiento tomaría minutos y ella podría estar completamente recuperada en una semana. Todo lo que necesito es su autorización como esposo y pariente más cercano». Le expliqué que no era una decisión personal mía, sino un principio bíblico fundamental. Le cité Hechos 15:29, donde los apóstoles ordenaron a los cristianos abstenerse de sangre. Le hablé sobre cómo la sangre representa la vida ante Jehová, cómo aceptar una transfusión sería equivalente a comer sangre, lo cual estaba expresamente prohibido desde los tiempos de Noé. El médico me escuchó con paciencia, pero luego me preguntó algo que me estremeció. ¿Cree usted que su Dios preferiría que su esposa muriera antes que recibir el regalo de la vida que él mismo creó en la sangre de otros donantes voluntarios?
Esa pregunta me perturbó más de lo que quise admitir. Regresé junto a Clara, que ahora respiraba con dificultad, necesitando oxígeno suplementario. Sus ojos seguían brillando con esa luz especial que siempre había tenido, pero podía ver que cada aliento le costaba un esfuerzo enorme. Me tomó la mano con una fuerza sorprendente y me dijo: «Roberto, amor mío, no tengas miedo. Sé que estamos haciendo lo correcto. Jehová nos está viendo, está orgulloso de nosotros. Si tengo que partir esta noche, hazlo sabiendo que preferí mantener mi integridad ante Él que vivir con sangre culpable en mis venas». Los hermanos oraron conmigo varias veces durante la noche. Cantamos cánticos del reino en voz baja, leímos salmos que hablaban de confianza en tiempos difíciles, repasamos artículos de las revistas que fortalecían nuestra convicción sobre la posición correcta respecto a la sangre. Cada texto, cada oración, cada palabra de ánimo parecía confirmar que estábamos tomando la decisión correcta, que Jehová nos estaba probando y que saldríamos victoriosos de esta prueba de fe. Sin embargo, una pequeña voz en el fondo de mi mente susurraba preguntas que trataba de silenciar con más oración y más estudio. A las 3 de la madrugada, las máquinas comenzaron a emitir sonidos más frecuentes y alarmantes. Las enfermeras entraban y salían constantemente, ajustando medicamentos, monitoreando signos vitales. Clara había perdido la conciencia una hora antes, pero aún respondía cuando le hablaba, apretaba mi mano cuando le decía que la amaba. El médico volvió una vez más, esta vez acompañado de todo el equipo médico de guardia. Me dijeron que era la última oportunidad, que tenían todo preparado, que en 5 minutos podrían comenzar la transfusión que salvaría su vida. Miré a los hermanos que estaban conmigo. Vi en sus rostros la misma determinación que sentía en mi corazón. El hermano Moisés se acercó y me recordó las palabras de Jesús: «El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará». Clara había vivido toda su vida para Jehová. Había sacrificado comodidades, oportunidades, hasta la posibilidad de ser madre para dedicarse completamente al servicio divino. Si tenía que morir esta noche, moriría como una mártir fiel, no como alguien que transigió con los principios de Dios en el último momento. Le dije al médico que nuestra decisión era final. Vi cómo su rostro se llenó de tristeza y resignación. Se acercó a Clara, verificó sus signos vitales una vez más y luego me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era juicio, no era enojo, era algo mucho más profundo. Era como si estuviera viendo una tragedia que se podía evitar, pero que el destino había decidido que ocurriera. Se retiró con su equipo diciéndome que harían todo lo posible para mantenerla cómoda en sus últimas horas. A las 5:15 de la mañana, Clara abrió los ojos por última vez. Me miró directamente, sonrió con una paz que parecía sobrenatural y susurró mi nombre. Le dije que la amaba, que estaba orgulloso de su fidelidad, que pronto nos volveríamos a ver en el paraíso restaurado. Ella asintió ligeramente, cerró los ojos, y pocos minutos después, las máquinas emitieron ese sonido continuo y monótono que indica que el corazón ha dejado de latir. Clara había muerto en mis brazos, fiel hasta el final, manteniendo su integridad ante Jehová como habíamos prometido tantas veces. Los días siguientes pasaron como en una neblina. El funeral se realizó en el Salón del Reino, con un discurso hermoso sobre la esperanza de la resurrección. Cientos de hermanos vinieron de congregaciones vecinas para acompañarnos. Todos hablaban de Clara como un ejemplo de fidelidad, como una hermana que había preferido la muerte antes que comprometer sus principios bíblicos. El superintendente de circuito dio un discurso especial sobre cómo su sacrificio no había sido en vano, cómo Jehová había tomado nota de su fidelidad y le había preparado un lugar en la resurrección de los justos.
Yo recibía abrazos, palabras de consuelo, promesas de oración y apoyo. Todos me decían que debía estar orgulloso de haber tenido una esposa tan fiel, de haber demostrado yo mismo tal firmeza espiritual al no ceder ante las presiones médicas. Mi casa se llenaba diariamente de hermanos que traían comida, que se ofrecían para ayudar con trámites, que querían asegurarse de que no me sintiera solo en mi duelo. La congregación me abrazó como nunca antes, me hizo sentir que era un héroe de la fe, que Clara y yo habíamos dado un testimonio poderoso que fortalecería a muchos otros hermanos en el futuro. Pero cuando se iban todos, cuando cerraba la puerta y me quedaba solo en nuestra casa, comenzaba a escuchar algo que me aterrorizaba, la voz de Clara, llamando mi nombre como lo había hecho en sus últimos momentos. No era una alucinación, no era un sueño, era algo mucho más real y perturbador. Era como si su última palabra siguiera resonando en las paredes, en mi mente, en mi corazón. Roberto, Roberto, Roberto. Y cada vez que la escuchaba, recordaba esos momentos en el hospital, cuando podría haber dicho sí a la transfusión, cuando podría haber salvado su vida con una sola palabra. Queridos amigos que me están escuchando, sé que esta historia es difícil de oír, porque a mí me resulta difícil de contar. Pero necesito compartirla con ustedes porque tal vez alguno esté pasando por algo similar, tal vez alguno tenga dudas que no se atreve a expresar, tal vez alguno necesite saber que no está solo en sus cuestionamientos. Si esta historia les está tocando el corazón, si sienten que necesitan escuchar el resto, los invito a que me acompañen suscribiéndose a este canal. No es solo un botón que presionan, es una forma de decirme que mi dolor y mi experiencia pueden servir para algo bueno, para ayudar a otros que enfrentan situaciones difíciles. Y por favor, déjenme saber en los comentarios de dónde me están escuchando, cómo llegaron hasta aquí, si conocen casos similares. Sus palabras me dan fuerzas para continuar contando esta historia que cambió mi vida para siempre. Durante los primeros 3 meses después del funeral, logré mantener una fachada de fortaleza espiritual que engañó a todos, incluyéndome a mí mismo. Seguía asistiendo a todas las reuniones, participaba activamente en el estudio de la Atalaya, daba comentarios sobre la esperanza de la resurrección y cómo Clara estaba durmiendo en la memoria de Jehová, esperando el día glorioso de su regreso. Aumenté mis horas de predicación. Me ofrecí voluntario para más responsabilidades en la congregación. Acepté dar discursos públicos en otras ciudades. Parecía que el dolor me había hecho más espiritual, más dedicado, más entregado al servicio de Jehová. Los hermanos me admiraban por mi fortaleza, por mi capacidad de convertir el sufrimiento en mayor celo por la verdad. Pero las noches eran diferentes. Cuando llegaba a casa después de las reuniones, cuando cerraba la puerta y me quedaba solo con mis pensamientos, la voz de Clara regresaba con una intensidad abrumadora. No solo escuchaba su último Roberto, ahora escuchaba conversaciones enteras que habíamos tenido sobre la sangre, sobre la fidelidad, sobre lo que haríamos si algún día enfrentáramos esa prueba. Recordaba vívidamente cómo habíamos estudiado juntos los artículos sobre hermanos que habían muerto por mantener su posición, cómo habíamos comentado que esperábamos tener el mismo valor si algún día nos tocara a nosotros. En esos momentos me sentía orgulloso de haber estado a la altura de nuestros ideales, pero luego recordaba otras cosas: su palidez extrema, su dificultad para respirar, la desesperación en los ojos del médico, y una pregunta terrible comenzaba a formarse en mi mente. La pregunta era simple pero devastadora. ¿Y si estábamos equivocados? No sobre Dios, no sobre la Biblia en general, sino específicamente sobre la interpretación de los versículos relacionados con la sangre.
Trataba de alejar estos pensamientos con oración y estudio, pero regresaban con más fuerza cada vez. Comencé a notar cosas que nunca antes había cuestionado. En las reuniones, cuando hablábamos sobre la prohibición de la sangre, siempre citábamos los mismos versículos, siempre usábamos los mismos argumentos, pero nunca explorábamos otras perspectivas. Cuando algún hermano hacía preguntas más profundas sobre el tema, los ancianos rápidamente dirigían la conversación hacia la obediencia a la organización y la confianza en el esclavo fiel y discreto. Una noche de junio, 3 meses después de la muerte de Clara, no pude más con la soledad y decidí hacer algo que nunca antes había considerado: buscar información independiente sobre el tema de la sangre. Encendí mi computadora y comencé a investigar las bases bíblicas de nuestra posición, pero no solo en nuestras publicaciones, sino en comentarios bíblicos de otros eruditos, en estudios académicos, en análisis históricos de cómo diferentes grupos cristianos habían interpretado estos versículos a lo largo de los siglos. Lo que descubrí esa noche comenzó a resquebrajar los cimientos de todo lo que había creído durante décadas. Encontré que la prohibición bíblica sobre la sangre en el Antiguo Testamento se refería específicamente a comer sangre de animales sacrificados, un acto ceremonial y dietético en el contexto de las leyes mosaicas. En el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles mencionaron abstenerse de sangre en Hechos 15, estaban dando directrices dietéticas a gentiles convertidos para mantener la paz con hermanos judíos, no estableciendo principios médicos para el siglo XXI. Ningún texto bíblico mencionaba específicamente las transfusiones de sangre, que no existían en tiempos bíblicos. La aplicación de estos versículos a los procedimientos médicos modernos era una interpretación particular de nuestra organización, no un mandato bíblico claro e indiscutible. Esta revelación me golpeó como un rayo. Si nuestra interpretación no era la única posible, si otros estudiosos bíblicos sinceros llegaban a conclusiones diferentes, entonces tal vez Clara había muerto innecesariamente. Tal vez había sacrificado su vida por una interpretación humana, no por un principio divino inmutable. Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de duelo por una pérdida inevitable, eran lágrimas de rabia, de culpa, de horror ante la posibilidad de haber permitido que muriera por nada. Los siguientes días fueron una tortura. Trataba de comportarme normalmente en las reuniones, pero cada vez que escuchaba a los hermanos hablar sobre la sangre, sobre la fidelidad hasta la muerte, sobre cómo Jehová bendice a quienes se mantienen íntegros, sentía náuseas. Comencé a ver las caras de aprobación de mis hermanos espirituales de manera diferente. Ya no eran expresiones de amor y admiración, eran recordatorios de que todos habíamos sido cómplices de la muerte de Clara. Todos habíamos estado en ese hospital, todos habíamos apoyado mi decisión, todos habíamos celebrado su fidelidad, cuando simplemente había muerto por una interpretación doctrinal que tal vez estaba equivocada. Decidí investigar más profundamente. Encontré testimonios de otros ex-testigos que habían perdido seres queridos por la misma razón. Leí casos documentados de personas que habían sobrevivido situaciones similares después de recibir transfusiones y seguían siendo cristianos devotos en otras denominaciones. Descubrí que incluso dentro de nuestra propia organización había habido cambios en la política sobre ciertos componentes sanguíneos que antes estaban prohibidos y ahora se consideraban decisión de conciencia. Si Jehová había inspirado realmente la prohibición original, ¿por qué habría cambios y ajustes constantemente? Mientras más estudiaba, más preguntas surgían en mi mente. No solo sobre la sangre, sino sobre otras doctrinas que nunca había cuestionado.
La cronología de 1914, las fechas proféticas, la autoridad del cuerpo gobernante, la política de desasociación, el manejo de casos de abuso infantil. Todo lo que antes había aceptado sin cuestionar ahora parecía estar construido sobre interpretaciones humanas presentadas como verdades divinas absolutas. La organización que había sido mi roca espiritual durante 4 décadas comenzaba a parecer una estructura construida sobre arena. El punto de quiebre llegó en agosto, durante una asamblea de circuito. El programa incluía una dramatización sobre un joven que había rechazado una transfusión de sangre y había muerto, siendo presentado como un ejemplo de fidelidad que todos deberíamos imitar. Mientras observaba la dramatización, viendo a los actores representar una situación tan similar a la que Clara y yo habíamos vivido, sentí que mi mundo se desmoronaba completamente. Los aplausos entusiastas de la audiencia, las lágrimas de emoción en los rostros de los hermanos, los comentarios sobre qué hermoso testimonio había dado ese joven, todo me parecía una obscenidad grotesca. No pude contenerme más. Durante el intermedio me acerqué al hermano Moisés y le dije que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algunas dudas que tenía. Esperé hasta que estuviéramos solos y luego le pregunté directamente: «Hermano, ¿ha estudiado usted alguna vez las bases bíblicas de nuestra posición sobre la sangre más allá de nuestras propias publicaciones? ¿Está completamente seguro de que nuestra interpretación es la única correcta posible?» Su reacción me alarmó. En lugar de responder mi pregunta con argumentos bíblicos o invitarme a estudiar juntos el tema, inmediatamente se puso a la defensiva. Me preguntó por qué estaba haciendo ese tipo de preguntas, si había estado leyendo material apóstata, si había perdido la fe en el esclavo fiel y discreto. Me recordó que dudar de las enseñanzas de la organización era el primer paso hacia la apostasía, que Satanás usa nuestros momentos de dolor para sembrar dudas en nuestro corazón, que debía confiar en Jehová y en su organización visible sin importar lo que mi mente limitada pudiera sugerir. Le expliqué que no estaba perdiendo la fe en Dios, sino que estaba tratando de entender mejor su voluntad. Le dije que como anciano tenía la responsabilidad de estar seguro de que lo que enseñaba a otros realmente venía de las Escrituras, no solo de interpretaciones humanas. Le mostré algunos de los versículos que había estado estudiando. Le pedí que me ayudara a entender cómo podíamos estar tan seguros de que nuestra aplicación era la única correcta. Pero cuanto más hablaba, más se molestaba él. Finalmente me dijo que ese tipo de investigación independiente era peligrosa y que debía detenerla inmediatamente. Esa conversación marcó el comienzo del fin de mi relación con la congregación. El hermano Moisés aparentemente compartió nuestro diálogo con otros ancianos, porque en los días siguientes comencé a recibir visitas pastorales no programadas. Los hermanos llegaban a mi casa con expresiones preocupadas. Querían edificarme con lecturas de las revistas sobre confianza en la organización, sobre los peligros del pensamiento independiente, sobre cómo Satanás atacaba especialmente a quienes habían sufrido pérdidas recientes. En lugar de responder mis preguntas o ayudarme a resolver mis dudas con estudio bíblico serio, todos parecían tener la misma respuesta. Debía dejar de pensar tanto, confiar más en la organización y aceptar que no podía entender todos los caminos de Jehová. Cuando insistía en que quería estudiar más profundamente las bases bíblicas de nuestras creencias, me acusaban de orgullo espiritual, de pensar que sabía más que el cuerpo gobernante, de estar bajo influencia demoníaca por haber perdido a Clara. Esta última acusación me enfureció como nada antes lo había hecho. ¿Cómo se atrevían a sugerir que mi dolor por la muerte de mi esposa era una debilidad espiritual que Satanás estaba explotando?
¿Cómo podían convertir mis preguntas honestas sobre doctrinas que habían costado la vida de Clara en evidencia de apostasía? ¿Por qué una organización que afirmaba tener la verdad tenía tanto miedo de que sus miembros investigaran esa verdad independientemente? En septiembre, después de varias de estas visitas pastorales infructuosas, tomé una decisión que sabía cambiaría mi vida para siempre. Durante el estudio de la Atalaya de un jueves por la noche, cuando el artículo hablaba sobre confiar completamente en las orientaciones de la organización, levanté la mano para comentar. Cuando me dieron la palabra, dije: hermanos, me gustaría que consideráramos si es posible que algunas de nuestras interpretaciones doctrinales, aunque sean bien intencionadas, podrían estar equivocadas. Específicamente, me pregunto si nuestra posición sobre las transfusiones de sangre está realmente basada en principios bíblicos claros o en interpretaciones humanas que podrían ser revisadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de shock, preocupación y disgusto de los 100 hermanos presentes. El hermano que dirigía el estudio tartamudeó algo sobre continuar con el siguiente párrafo, pero yo continué. Hermanos, perdí a mi esposa por esta doctrina. Tengo derecho a entender completamente por qué murió. Si vamos a pedir a las familias que sacrifiquen la vida de sus seres queridos, debemos estar absolutamente seguros de que eso es lo que Dios requiere, no solo lo que nuestra organización enseña. La reunión se suspendió inmediatamente después de mi comentario. El hermano que dirigía el estudio anunció que había surgido una situación que requería atención especial y pidió a todos que concluyeran con una oración. Los hermanos comenzaron a salir del salón en grupos pequeños, susurrando entre ellos, lanzándome miradas que oscilaban entre la preocupación y el juicio. Algunos de los ancianos se acercaron a mí con expresiones graves, diciéndome que necesitábamos hablar urgentemente después de que todos se fueran. Mientras esperaba que el salón se vaciara, vi cómo familias enteras me evitaban, cómo hermanos que habían sido mis amigos durante décadas salían sin siquiera mirarme, cómo padres alejaban a sus hijos de mi presencia como si fuera contagioso. Cuando finalmente quedamos solos, los 5 ancianos de la congregación y yo, el ambiente era tenso y hostil. El hermano Moisés habló primero, con una voz que temblaba de indignación controlada. Me dijo que mi comportamiento había sido escandaloso, que había perturbado la paz de la congregación, que había sembrado dudas en las mentes de hermanos fieles que no necesitaban ser confundidos con cuestionamientos innecesarios. Los otros ancianos asintieron, expresando su acuerdo con palabras como inapropiado, divisivo y peligroso. Ninguno abordó las preguntas sustantivas que había planteado sobre la doctrina de la sangre. Todos se enfocaron en mi actitud y en las consecuencias de mis palabras para la estabilidad de la congregación. Intenté explicarles nuevamente que no estaba tratando de causar división o crear problemas, sino que genuinamente necesitaba entender las bases bíblicas de las enseñanzas que habían resultado en la muerte de mi esposa. Les pedí que estudiáramos juntos los versículos relevantes, que analizáramos cuidadosamente los argumentos, que me ayudaran a resolver mis dudas con evidencia escritural sólida. Pero cada vez que mencionaba estudiar las Escrituras, independientemente de nuestras publicaciones, intercambiaban miradas significativas que claramente comunicaban su creencia de que yo estaba perdido espiritualmente. El hermano Samuel, el anciano más mayor del grupo, finalmente habló con una autoridad que no admitía réplica. Me dijo que mi problema no era intelectual, sino espiritual, que había permitido que el dolor por la pérdida de Clara me hiciera vulnerable a los ataques de Satanás, que estaba mostrando el mismo espíritu rebelde que había caracterizado a Adán cuando decidió que sabía mejor que Dios lo que era correcto.
Me explicó que la organización de Jehová era como el arca de Noé, el único lugar seguro en un mundo condenado, y que cuestionar sus enseñanzas era como tratar de hacer agujeros en el barco que nos mantenía a flote. Durante las 2 horas siguientes, los ancianos me presentaron un ultimátum que era tan claro como devastador. Tenía una semana para reflexionar sobre mi actitud, estudiar los artículos de las revistas sobre obediencia y humildad, orar pidiendo perdón por mi arrogancia espiritual y preparar una disculpa pública que daría en la siguiente reunión de jueves. Si hacía esto sinceramente, reconociendo que había estado equivocado al cuestionar las enseñanzas de la organización, podría continuar sirviendo como anciano y todo sería perdonado. Si me negaba a retractarme, enfrentaría una comisión judicial por apostasía, lo que inevitablemente resultaría en mi desasociación. La perspectiva de perder todo lo que había conocido durante 43 años me aterrorizó inicialmente. No era solo la pérdida de posición o respeto, era la pérdida completa de mi identidad social, espiritual y emocional. Todos mis amigos eran testigos. Toda mi estructura de vida giraba alrededor de las actividades de la congregación. Toda mi esperanza futura estaba basada en las promesas de la organización sobre el paraíso en la tierra. Si me desasociaban, me convertiría en un muerto viviente para toda persona que había sido importante en mi vida durante las últimas 4 décadas. Esa noche, solo en la casa que había compartido con Clara, me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida adulta. Podía elegir la seguridad de la conformidad, retractarme públicamente, admitir que había estado equivocado al cuestionar y continuar viviendo la única vida que conocía. O podía elegir la honestidad intelectual y espiritual, mantener mis preguntas legítimas sobre doctrinas que habían costado la vida de mi esposa y enfrentar las consecuencias de perder absolutamente todo lo que me había definido como persona. Durante esa larga noche de insomnio, recordé vívidamente los últimos momentos de Clara en el hospital. Recordé su valor, su determinación de mantenerse fiel a sus principios sin importar el costo. Recordé cómo había dicho que prefería morir con integridad que vivir habiendo comprometido sus creencias. Y me di cuenta de que ahora enfrentaba mi propia prueba de integridad. ¿Tendría el valor de mantenerme fiel a mis convicciones honestas sobre la verdad? ¿O elegiría la comodidad de vivir una mentira para preservar mi posición social? La respuesta llegó cuando amaneció. Si Clara había sido lo suficientemente valiente para morir por lo que creía, yo debía ser lo suficientemente valiente para vivir por lo que había llegado a creer era cierto. No podía retractarme de preguntas legítimas sobre enseñanzas que habían resultado en su muerte. No podía pretender que mis dudas no existían para mantener la paz en una congregación que valoraba la conformidad más que la búsqueda honesta de la verdad. No podía vivir el resto de mi vida fingiendo creer en doctrinas de las que ya no estaba convencido. El jueves siguiente llegué al salón del reino con una extraña mezcla de terror y paz. Los hermanos me saludaban con frialdad forzada, claramente esperando mi disculpa pública que restauraría la armonía perdida. Cuando llegó el momento designado para mi retractación, me puse de pie y miré a las caras de personas que habían sido mi familia espiritual durante décadas. En lugar de las palabras de disculpa que esperaban, les dije: hermanos queridos, no puedo disculparme por hacer preguntas honestas sobre enseñanzas que resultaron en la muerte de mi esposa. No puedo fingir que no tengo dudas cuando esas dudas están basadas en estudio cuidadoso de las Escrituras. Y no puedo prometer que dejaré de buscar la verdad sin importar dónde me lleve esa búsqueda. La reacción fue inmediata y dramática.
Varios hermanos se levantaron y salieron del salón en protesta. Otros comenzaron a susurrar indignados entre ellos. Los ancianos intercambiaron miradas que comunicaban claramente que la situación había llegado a un punto sin retorno. El hermano que dirigía la reunión anunció que había surgido una emergencia espiritual y que la reunión se suspendía indefinidamente. En cuestión de minutos, el salón se vació, dejándome solo con los ancianos que tendrían que tomar la decisión final sobre mi futuro en la única organización que había conocido como hogar espiritual. La comisión judicial se programó para el domingo siguiente. Durante los 3 días intermedios, experimenté un aislamiento social que no había anticipado completamente. Hermanos que habían comido en mi mesa durante años cruzaban la calle para evitar encontrarse conmigo. Familias que habían vacacionado con Clara y conmigo durante décadas actuaban como si fuera invisible cuando me veían en el mercado. Mi teléfono dejó de sonar completamente. Las visitas pastorales y sociales que habían llenado mi agenda durante meses desaparecieron como si nunca hubieran existido. El domingo de la comisión judicial, 3 ancianos de congregaciones vecinas llegaron para evitar conflictos de interés, acompañados por los ancianos locales como observadores. El procedimiento fue una formalidad que duró menos de 1 hora. Me preguntaron si me retractaba de mis declaraciones públicas sobre la doctrina de la sangre, si reconocía la autoridad del cuerpo gobernante como el único canal de comunicación de Jehová, si prometía dejar de hacer preguntas que podrían debilitar la fe de otros hermanos. Cuando respondí negativamente a cada pregunta, explicando que no podía comprometer mi conciencia o dejar de buscar la verdad bíblica, la decisión fue unánime e inmediata. Roberto Hernández ya no era uno de los testigos de Jehová. 43 años de servicio, dedicación y sacrificio fueron borrados con una simple declaración que sería anunciada en la próxima reunión. Mi nombre nunca más sería mencionado desde el podio excepto para ese anuncio final. Mi historia como testigo fiel, anciano respetado y esposo de una mártir moderna, sería eliminada de la memoria colectiva de la congregación como si nunca hubiera existido. Cuando salí del Salón del Reino esa noche, sabía que estaba saliendo no solo de un edificio, sino de toda la estructura que había definido mi existencia durante la mayor parte de mi vida adulta. No tenía idea de cómo sería mi futuro, dónde encontraría comunidad, cómo reconstruiría una identidad que no estuviera basada en títulos organizacionales o aprobación institucional. Solo sabía que había elegido la honestidad sobre la comodidad, la búsqueda de la verdad sobre la preservación del status quo, la integridad personal sobre la aceptación social. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. La depresión que había mantenido bajo control durante los meses posteriores a la muerte de Clara regresó con una fuerza devastadora. Ahora no solo cargaba la culpa de haber permitido que muriera por una doctrina que tal vez estaba equivocada, sino también el aislamiento completo de toda persona que había sido importante en mi vida social y espiritual. Días enteros pasaban sin que hablara con otro ser humano. Semanas transcurrían sin que saliera de casa excepto para comprar comida básica. La soledad era física, emocional y existencial. Había perdido no solo a mi esposa y mi comunidad, sino también mi comprensión de quién era yo como persona. Durante décadas me había definido como anciano, como testigo fiel, como esposo de una pionera ejemplar. Ahora no era nada de eso. Era solo un hombre de 60 años que había perdido todo lo que le daba significado y propósito a su vida, enfrentando un futuro completamente incierto, sin mapas, sin guías, sin ningún marco de referencia para navegar el resto de su existencia. Durante los primeros 6 meses después de mi desasociación,
Contemplé el suicidio más veces de las que me atrevo a admitir. No era solo el dolor de la pérdida o la soledad. Era la sensación abrumadora de que había destruido mi vida por nada, de que tal vez los ancianos tenían razón y yo estaba bajo influencia demoníaca, de que había traicionado la memoria de Clara al cuestionar las mismas creencias por las que ella había dado su vida. Pasaba días enteros en la cama, incapaz de encontrar una razón para levantarme, para comer, para continuar existiendo en un mundo donde todo lo que había creído verdadero se había desmoronado bajo el peso de mis propias preguntas. Fue mi médico de cabecera, el doctor Martínez, quien finalmente intervino cuando fui a una consulta de rutina en un estado deplorable. Había perdido 15 kilos, no me había afeitado en semanas. Mis ojos reflejaban una desesperación que no pude ocultar. Cuando me preguntó cómo estaba enfrentando la pérdida de Clara, todo se derrumbó. Le conté no solo sobre su muerte, sino sobre todo lo que había pasado después. Mis dudas, mis preguntas, mi expulsión, mi aislamiento completo. El doctor me escuchó con una paciencia y compasión que no había experimentado en meses. Y luego me dijo algo que cambió el curso de mi vida. Roberto necesita ayuda profesional, y no hay absolutamente nada de malo en eso. Me refirió a una psicóloga especializada en trauma religioso, la doctora Carmen Ruiz, una mujer de unos 50 años que había trabajado con muchas personas que habían dejado grupos religiosos de alto control. Durante nuestra primera sesión me sentí completamente perdido. No sabía cómo explicar 43 años de vida en un mundo que ella probablemente no entendería, cómo describir la magnitud de lo que había perdido, cómo justificar las decisiones que había tomado. Pero la doctora Ruiz tenía una manera de hacer preguntas que me ayudaban a articular sentimientos que ni siquiera sabía que tenía. En las sesiones siguientes, comencé a entender que lo que estaba experimentando era normal para alguien que había dejado un grupo religioso de alto control. La doctora me explicó que organizaciones como la de los Testigos de Jehová utilizan técnicas psicológicas específicas para mantener el control sobre sus miembros, aislamiento de fuentes externas de información, pensamiento dicotómico que no permite matices o áreas grises, dependencia emocional completa del grupo para identidad y propósito, y amenazas de pérdida total si alguien cuestiona o se va. Entender que mis sentimientos de terror, culpa y desorientación eran respuestas predecibles a técnicas de control conocidas me ayudó a comenzar a procesarlos de manera más saludable. Uno de los aspectos más difíciles de la terapia fue examinar mi papel en la muerte de Clara. Durante meses había alternado entre justificar mi decisión como obediencia a Dios y culparme por permitir que muriera innecesariamente. La doctora Ruiz me ayudó a ver que ambas perspectivas eran simplificaciones que no capturaban la complejidad real de la situación. Me había encontrado en una posición imposible, programado por décadas de condicionamiento religioso, para creer que desobedecer las enseñanzas de la organización era equivalente a traicionar a Dios mismo. La culpa no era enteramente mía, ni enteramente de la organización. Era el resultado de un sistema complejo que había moldeado mi comprensión de la moralidad, la obediencia y la fidelidad espiritual. A medida que progresaba en terapia, comencé a explorar aspectos de mi identidad que habían estado dormidos durante décadas. Descubrí que tenía intereses y talentos que nunca había desarrollado porque toda mi energía había estado enfocada en actividades religiosas. Había sido un estudiante prometedor en ingeniería antes de dedicarme completamente a la obra de predicación. Ahora, a los 60 años, decidí tomar clases de computación en la universidad local. Había disfrutado enormemente la jardinería en mi juventud, pero la había abandonado porque consumía tiempo que debería dedicar al estudio bíblico.
Ahora transformé el patio trasero de mi casa en un jardín que se convirtió en mi refugio y mi terapia. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir conexiones sociales fuera del mundo de los testigos de Jehová. Al principio, era aterrador socializar con mundanos, personas que durante décadas había visto como enemigos espirituales controlados por Satanás. Pero descubrí que muchas de estas personas tenían valores morales sólidos, relaciones familiares amorosas, vidas de servicio y contribución social que rivalizar con cualquier cosa que había visto en la congregación. Mi vecino Carlos, un católico devoto que trabajaba como voluntario en un comedor para indigentes, mostró más caridad cristiana práctica que muchos ancianos que había conocido. María, una mujer agnóstica que enseñaba en una escuela de bajos recursos, demostraba más amor por los niños y dedicación al bienestar humano que muchos pioneros que había admirado. Después de 2 años de terapia, la doctora Ruiz sugirió que considerara reconectarme con una expresión de fe que no fuera controladora o manipulativa. Inicialmente resistí la idea. Había llegado a asociar toda religión organizada con control y manipulación. Pero ella me explicó que mi experiencia con una organización de alto control no invalidaba la existencia de comunidades religiosas saludables que respetaban la autonomía individual, fomentaban el cuestionamiento y se enfocaban en el servicio compasivo en lugar del control conductual. Después de mucha vacilación, comencé a visitar ocasionalmente una pequeña iglesia metodista en mi barrio. El contraste con lo que había conocido era sorprendente. El pastor fomentaba preguntas durante sus sermones, admitía abiertamente cuando no tenía respuestas definitivas para cuestiones teológicas complejas y enfatizaba constantemente que la fe era un viaje personal que cada individuo debía recorrer a su propio ritmo. Los miembros de la congregación venían de trasfondos diversos, tenían opiniones políticas variadas, y ninguno parecía juzgar a otros por no tener todas las respuestas correctas. Era refrescante experimentar una comunidad religiosa donde la diversidad de pensamiento era vista como fortaleza en lugar de amenaza. Gradualmente comencé a redefinir mi relación con Dios y con la espiritualidad. Ya no necesitaba intermediarios humanos que me dijeran cómo interpretar la Biblia o cómo vivir mi vida para agradar al Creador. Podía orar directamente, estudiar las Escrituras con mi propia mente, buscar la verdad sin miedo a ser castigado por llegar a conclusiones diferentes de las oficialmente aprobadas. Esta libertad espiritual era tanto liberadora como aterrorizante. Durante décadas había dependido de otros para que tomaran decisiones morales y espirituales por mí. Y ahora tenía que desarrollar mi propia brújula moral basada en principios bíblicos fundamentales como el amor, la compasión y la justicia. 5 años después de mi desasociación, finalmente encontré el valor para hacer algo que había estado considerando durante meses. Contactar a otras personas que habían dejado la organización de los Testigos de Jehová. A través de Internet, descubrí una comunidad grande y vibrante de ex-testigos que habían pasado por experiencias similares a la mía. Muchos habían perdido familias, carreras, identidades completas. Otros habían enfrentado situaciones médicas similares a la de Clara. Algunos habían perdido hijos por la doctrina de la sangre. Conocer a estas personas me ayudó a entender que no estaba solo, que mis experiencias no eran únicas, que el dolor que había sufrido era compartido por miles de personas alrededor del mundo. Comencé a participar en grupos de apoyo para exmiembros de organizaciones religiosas de alto control. Compartir mi historia, especialmente la parte sobre Clara, era inicialmente muy doloroso. Pero cada vez que la contaba, el peso emocional disminuía un poco. Y cada vez que escuchaba historias similares de otros, me sentía menos aislado en mi experiencia.
Descubrí que muchas personas habían enfrentado decisiones similares sobre tratamientos médicos, y que aquellos que habían elegido salvar vidas en lugar de seguir doctrina organizacional no habían sido castigados por Dios, sino que habían encontrado paz en haber priorizado la compasión sobre la conformidad. Hoy, a los 68 años, puedo decir honestamente que mi vida es más auténtica y significativa de lo que fue durante mis 4 décadas como testigo de Jehová. Ya no vivo con el miedo constante de estar siendo juzgado por cada pensamiento, palabra o acción. Ya no tengo que fingir certeza sobre cuestiones que son genuinamente complejas e inciertas. Ya no tengo que suprimir dudas legítimas para mantener la aprobación de líderes religiosos. Tengo relaciones más profundas y honestas, con un círculo pequeño pero genuino de amigos que me aman por quien soy, no porque también sigo reglas organizacionales. Mi relación con el recuerdo de Clara también ha evolucionado. Durante años, sentí que al cuestionar las creencias por las que murió, estaba traicionando su memoria o implicando que su sacrificio había sido inútil. Ahora entiendo que honrar su memoria no requiere perpetuar las mismas creencias que causaron su muerte. Clara era una mujer valiente, compasiva y sincera, que vivió de acuerdo con sus convicciones más profundas. El hecho de que esas convicciones estuvieran basadas en interpretaciones organizacionales que yo ya no acepto, no disminuye el valor de su carácter o la genuinidad de su fe. Ella merece ser recordada por su integridad personal, no utilizada como justificación para perpetuar doctrinas que pueden estar equivocadas. Mi mensaje para cualquiera que esté escuchando esta historia, especialmente aquellos que pueden estar enfrentando dudas similares dentro de organizaciones religiosas controladoras, es simple pero difícil. Tienen derecho a hacer preguntas honestas, derecho a buscar respuestas fuera de fuentes oficialmente aprobadas, derecho a llegar a conclusiones diferentes de las que les han enseñado. La verdad genuina no tiene miedo al escrutinio. Solo las falsedades requieren protección a través de prohibiciones de investigación independiente. Si una organización religiosa los castiga por hacer preguntas sinceras, eso les dice todo lo que necesitan saber sobre si esa organización realmente tiene la verdad o simplemente afirma tenerla. La vida después de dejar una organización de alto control es difícil, solitaria y desorientadora al principio. Pero también es una oportunidad de descubrir quiénes son realmente ustedes, debajo de todas las expectativas, reglas y identidades impuestas externamente. Es una oportunidad de desarrollar relaciones basadas en amor auténtico en lugar de conformidad doctrinal. Es una oportunidad de encontrar propósito y significado que surge de sus propios valores y pasiones, en lugar de obligaciones organizacionales. Y para aquellos que mantienen alguna forma de fe espiritual, es una oportunidad de desarrollar una relación personal con lo divino que no está mediada por instituciones humanas que pueden tener sus propias agendas. Queridos amigos que han tenido la paciencia de escuchar mi historia completa, espero que algo de lo que he compartido pueda serles útil en sus propios viajes espirituales y personales. Si están enfrentando situaciones similares, si tienen preguntas que no se atreven a expresar, si sienten que están solos en sus dudas, por favor sepan que no lo están. Hay una comunidad de personas que entiende lo que están experimentando y está dispuesta a acompañarlos en el proceso de encontrar su propio camino hacia la verdad y la autenticidad. Los invito a que compartan sus propias historias en los comentarios, me digan de dónde están escuchando, qué resonó con ustedes en mi experiencia. Y si esta historia los ha ayudado de alguna manera, por favor consideren suscribirse a este canal para que puedan acompañarme mientras continúo compartiendo reflexiones sobre vida, fe, pérdida
y reconstrucción. Su apoyo significa más de lo que pueden imaginar para alguien que ha pasado por la experiencia de perder todo y tener que empezar de nuevo. Que encuentren la valentía para ser honestos con ustedes mismos, la sabiduría para buscar la verdad donde quiera que los lleve, y la paz que viene de vivir de acuerdo con su propia conciencia informada. Gracias por escuchar, y que Dios los bendiga en sus propios viajes hacia la libertad y la autenticidad.